Muy buenos días, profesor Marco Aurelio Rosselli. Le damos la bienvenida a este Pensar en Nada del día de hoy, Elena y Diego. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, por supuesto, siempre es un placer eh, tratar de alguna manera de llevar algunos aportes a su programa que verdaderamente nos pone muy contentos que ustedes sigan adelante con esta propuesta, porque bueno, es una propuesta cultural que en estos momentos se necesita, ¿sí? Y que son realmente muy necesarios. Así que muchas gracias por la invitación. No, Gracias a vos. muchas gracias a usted por responder siempre tan positivamente. Bueno, la convocatoria, la excusa más que nada era esta de pensar qué estaba pasando en 1810, en esa semana de mayo, en esa revolución. Algunos, decía ahí en la introducción, que he escuchado que algunos historiadores plantean de que no fue revolución la situación de mayo, otros que sí, pero bueno, está bueno pensarlo junto a usted. En mi caso particular, pienso que se dieron unos movimientos importantes como para después gestar un cambio. Si no hubiera pasado nada, quizás no se daba el desenlace 6 años después, el 9 de julio. Pero bueno, la idea es charlarlo con usted y ver cuál es su idea, su pensamiento, su criterio, y quizás llevarlo en este ida y vuelta, en esta reflexión, a cómo nos pensamos en la actualidad. Sí, para muchos y muchas, ¿no? Si, Esto de si honramos, si defendimos esa lucha de esos revolucionarios o quedó en el olvido y no los respetamos como se debería. Sí, el tema fundamental me parece que por ahí uno tiene que contextualizar un poco el momento histórico de 1810, que fundamentalmente la historia española o lo que pasa en España va a repercutir fuertemente en lo que es el Río de la Plata. Y ustedes tienen que, o sea, la audiencia tiene que recordar que gobernaba un virrey, y el virrey siempre es el representante del rey, en este caso en el Río de la Plata. El problema surge cuando se produce la invasión de Napoleón. Napoleón invade España con el objetivo de ir a combatir a los portugueses. Pero cuando pasa por España, Napoleón, las tropas napoleónicas deciden que al rey Fernando VII, que era el que estaba gobernando en ese momento en España, por medio de un suceso que se conoce como la farsa de Bayona, ahí se lo encarcela, se lo hace abdicar el trono a favor de José I Bonaparte, ¿sí? Que es el hermano de Napoleón. Cuando esas noticias llegan al Río de la Plata, hay sectores, digamos, que empiezan a cuestionar el orden establecido. Porque dicen, ¿cómo puede ser? Si el virrey es el representante del rey en el Río de la Plata, y si el rey no está, se supone que le quita legitimidad al virrey. Entonces el virrey no tiene sentido de estar en el lugar que está. Además de esto, porque estos procesos históricos o procesos revolucionarios no se dan de un día para otro. Yo creo que también no solo lo que pasa en España, sino también lo que había sucedido en 1806 y 1807, donde se producen las invasiones inglesas en el Río de la Plata. Ante esa situación, lo que sucede es que en Buenos Aires, fundamentalmente, queda la sensación que Buenos Aires no recibió ningún tipo de ayuda de España para combatir al invasor inglés. Entonces eso también hace generar que Buenos Aires, al expulsar 2 veces a los ingleses, dice, si nosotros, ahí va generando también una especie de germen de emancipación o por lo menos de ruptura con España. Porque dice, si a nosotros hubo 2 invasiones, formamos milicia, los combatimos y los expulsamos, quiere decir que Buenos Aires no necesita de España.
Y ahí, en 1806, 1807, se forman los primeros indicios, o en forma realmente muy elemental, las milicias, que luego van a confluir en lo que es el ejército. Entonces, 1806, 1807, tenemos ahí un actor que se va encadenando como bastante importante, que es el ejército. Después tenemos hombres que han estudiado y que se han formado, por ejemplo, en universidades del Alto Perú y en Europa, que de alguna manera están influenciados por el pensamiento jacobino, que es el pensamiento de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de libertad, de igualdad, de fraternidad? Y sobre todo, esos pensadores, o esos abogados, o esos hombres, digamos, que tenían una cierta conformación ideológica muy importante, esos pensadores, esos intelectuales, que en general habían estudiado en el Alto Perú, digo, más precisamente en Chuquisaca, otros estudiaron en España. Los de España y están influenciados por el pensamiento iluminista del siglo XVIII, por el pensamiento de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu y todos ellos. Y hay otros que estudian en el Alto Perú que están influenciados por la doctrina suareciana, que es la doctrina de los jesuitas, que en síntesis dice: el poder lo tiene Dios, se lo baja al común y el común elige los funcionarios. Y cuando el funcionario no hace lo que la gente quiere, lo que la sociedad quiere, lo que el pueblo quiere, puede revocar el mandato. Entonces, esas son cuestiones muy revolucionarias para la época, teniendo en cuenta que eso atenta contra el concepto de la monarquía absoluta. Bien, entonces, ¿qué pasa en el Río de la Plata? Se empiezan a mover, se empieza de alguna manera a ver una cierta movilidad entre los intelectuales, entre los hombres del ejército, que empiezan a cuestionar la legitimidad del virrey. Ante esa situación se plantea que, bueno, la institución más importante que había en el Río de la Plata y que en las ciudades de características hispanoamericanas era el Cabildo, donde el Cabildo estaba integrado por vecinos. Entonces, bueno, se genera tanto, se lo presiona al virrey, que el virrey va a convocar un cabildo abierto para el día 22, donde van a votar los vecinos y van a expresar si el virrey debe continuar o debe cesar en el mando. Que por supuesto que no son los vecinos cualquiera, no, son sectores acomodados de la sociedad que tienen esa categoría de vecinos, un artesano, un vendedor ambulante, los sectores realmente populares no participan en ese caso del cabildo abierto, y se cursan como 400 invitaciones. La cuestión es que todo el día 22 se lleva adelante, porque la votación del día 22, de Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810, es una votación fundamentada, donde cada uno, yo voto por la caída del virrey, pero además fundamento por qué. Entonces se mandan cada discurso. La cuestión es que el día 23 es el recuento, y en el recuento sale por ejemplo, 150 y pico de votos que están con la caída del virrey, que plantean que el virrey debe cesar en el cargo. Y hay 60 y pico que dicen que debe continuar el virrey. La cuestión que, bueno, de esa manera termina el día 22, el día 23, y cuando en el día 24 el virrey da un golpe, podríamos decir un golpe revolucionario, y él confecciona una primera junta presidida por el virrey. O sea que todo lo que se había votado anteriormente, lo que cambia es
cambian algunos integrantes de la primera junta con la presidencia del virrey. Ante esto, hay una reacción de los sectores intelectuales, de los sectores militares, que van y los presionan. Y ahí empieza a jugar un papel importante también el regimiento de lo que vendría a ser fundamentalmente la figura de Saavedra, que es el jefe de los patricios. Entonces presionan hasta que el virrey depone su actitud y se conforma una junta el día 25. Ese día 25, ustedes fíjense, tenemos dentro de lo que es la Junta de Gobierno, tenemos un presidente de la Junta que es Saavedra, que había nacido en un territorio de Potosí. Tenemos Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, Mateu, que son, de alguna manera, y Larrea, que son los vocales. Y después 2 secretarios, y ahí el secretario más importante, aparte de Paso, va a ser Mariano Moreno. Y ahí surge la primera junta, ¿sí? Pero debemos decir que esta junta, ¿sí? Desde el punto de vista de lo político, va a jurar fidelidad a Fernando VII. Porque en realidad muchas veces las críticas no son a la monarquía, en general son a los malos gobiernos. ¿Sí? Pero como el rey estaba detenido, y yo creo que esto la Junta de Gobierno lo hace desde un sector de decir, bueno, si vuelve el rey, al jurar fidelidad a Fernando VII, la primera junta del 25 de mayo, bueno, estamos con una cierta protección para que no haya una reacción de parte de la monarquía. Entonces se conforma la Junta de Gobierno del 25 de mayo. Y ahí hay 2 posiciones bien claras. Una posición es la de Saavedra y una posición es la de Moreno, ¿sí? Y ahí van a haber unos ciertos choques, va a haber unos chispazos fuertes entre Saavedra y Mariano Moreno. ¿Cuáles son las diferencias? Yo creo que primero la diferencia es de edad. O sea, Saavedra tenía como 51 años y Moreno tenía 30. O sea que son diferentes. Moreno quería cambios más radicales, más rápidos, más violentos, y Saavedra era un tipo que era conservador, pero que quería llevar adelante los cambios con mayor prudencia o con mayor tranquilidad. La cuestión es que el problema se va a dar ahí cuando se deciden incorporar los diputados del interior a la primera junta. Moreno no está de acuerdo, se hace una votación dentro de la primera junta y Moreno es derrotado. Por eso Moreno al otro año pide una misión a Europa, ¿sí? Y muere en alta mar. Algunos señalan que puede ser que Moreno haya sido asesinado, otros dicen que muere de una peritonitis arriba de un buque. Bueno, la cuestión que ahí se termina Moreno. Y Saavedra queda de alguna manera como el hombre más importante de ese momento que garantizaba, digamos, de alguna manera la participación de los hombres del interior, porque tengan en cuenta que es un movimiento local la primera Junta de Gobierno, que después quieren expandirla hacia el noroeste y quieren expandir la revolución a la banda oriental y con Belgrano a Paraguay. Perdimos la señal. Bueno, profe, no sé si nos estás escuchando, perdimos la señal. Te mandamos, se cortó. Esta comunicación y este contacto. Sí, ahí se fue, profe. Bueno, lástima. Pero bueno, ahí veníamos, el profe venía desarrollando muy interesante toda la explicación de cómo se fue dando. Nos contó toda la semana prácticamente, cómo se dio toda esa semana.